Padre amado, Señor, queremos darte las gracias, Señor Jesús, por habernos bendecido este día, Señor, esta noche, por darnos el privilegio, Señor, de venir a escudriñar tu palabra, Señor, de venir a conocerte cada vez más, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor, conocerte a ti, Señor. Te damos las gracias, Padre bueno, Señor, por este hermoso privilegio, Señor Jesús. Te pedimos por las personas que aún no han llegado, Señor, que están por venir, que están en camino, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos, Padre bueno. Permite que lleguen a tiempo, Señor. Bendícenos también a nosotros, Señor, a cada una de las familias que están acá representadas, Señor. Bendícenos también, Señor. Te pedimos que nunca nos falte tu alimento, Señor, pero más aún tu alimento espiritual, Señor. Este alimento que vamos a recibir hoy, Señor Jesús, que es el que nos da vida eterna contigo, Padre bueno. Te damos las gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra sea de entendimiento a nosotros, Señor Jesús. Que seas tú hablando a nosotros, Padre bueno, para que podamos guardar tu palabra, Señor, en nuestro corazón, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Te pedimos todo en tu precioso y santo nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, muy buenas noches, mis hermanitos. ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido esta semana? Ya tengo. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar dentro de las inquietudes que tenemos algunas personas, especialmente hay algunas personas nosotros tenemos una cajita aquí de inquietudes, ¿no? Hay muchas personas que nos han puesto ahí la inquietud que tienen acerca de algunas dudas, acerca de algún tema, acerca de algo en particular, ¿cierto? De la palabra de Dios. Una de esas, sí, bien puedo, Lucho. Una de esas inquietudes que tienen algunas personas es acerca del pueblo de Dios, ¿cierto? El remanente, específicamente hablando del remanente de Dios. Entonces, el Señor ha puesto en mi corazón estudiar un poquito acerca de lo que significa el remanente de Dios, quiénes son sus hijos, cuál es el pueblo de Dios, cuál es el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero nosotros, para poder entender lo que significa ser hijos de Dios, recuerde que la palabra de Dios dice que Él va a venir por un remanente, ¿cierto? Que Él va a venir por un remanente escogido. Pero para nosotros poder llegar allá a ese punto del remanente, tenemos que ver de dónde viene todo esto, de dónde viene el remanente de Dios. Porque si Él escogió un remanente, entonces ¿quiénes son los demás? ¿Cierto que sí? Entonces, basados en eso, vamos a tratar de entender un poquito, pero vamos a ir un poquito acerca de la historia, vamos a conocer un poquito más acerca de la historia. Este estudio vamos a tratar de conocer el pueblo de Dios desde sus inicios, cómo comenzó toda esta trayectoria, cómo comenzó, en qué momento ellos se hacen llamar hebreos, en qué momento de la historia viene ese nombre al pueblo de Dios, ¿cierto? Yo voy a comenzar a usar ese término del pueblo de Dios y Dios permita que más adelante nos dé a nosotros el discernimiento de saber cuál es el verdadero pueblo de Dios, ¿cierto que sí? Por lo pronto vamos a usar ese término porque es lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? El pueblo de Dios. Entonces, ¿en qué momento eso se da? ¿En qué momento se da el nombre de los hebreos? ¿En qué momento ya ellos vienen a llamarse israelitas, verdad? ¿O en qué momento ellos vienen a ser judíos? ¿Cierto? El pueblo judío. Parte de la historia también cuenta que ese reinado que era Israel parte en dos. ¿Por qué se parte en dos el pueblo de Dios? ¿Por qué se parte en dos el reino de Israel? Porque ellos venían llamándose ya lo que era Israel. ¿Y en qué momento y por qué se parte en dos ese reino, cierto? Entonces, todas esas inquietudes, todas esas dudas que tenemos acerca y esa curiosidad de conocer todo este tipo de cosas,
Vamos a pedirle al Señor que nos dé un poquito de discernimiento, nos dé un poquito de sabiduría para escudriñar en la Escritura, ¿cierto? Y vamos a seguir eso paso a paso. Entonces, por lo pronto, pues comencemos desde el principio, ¿cierto? Comencemos desde el principio. En el principio, pues, ¿qué es el principio? El principio es Génesis, ¿cierto que sí? Dice la palabra de Dios que en Génesis que el Señor creó al hombre, ¿cierto? Y luego creó a la mujer. De ahí nace Caín y Abel, ¿cierto? Y ahí comienza el Señor a trazar un linaje que entre otras cosas está aquí. Vamos a leer esta palabra. Vamos a leer 1 de Pedro 2, 9, 10. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 9, 10, 9, 10. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice el Señor, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra de Dios, y presten atención a esto, en el versículo 10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Eso trata también porque recuerden que si en un principio fue el pueblo de Dios, ¿cierto que sí? ¿Por qué el Señor dice, llamaré a mi pueblo el que no era pueblo? Y llamaré a la amada a la que no era amada, ¿cierto? Entonces todas esas cosas vamos a entenderlas, vamos a tratar de pedirle al Señor que nos dé conocimiento acerca de eso. Dice la palabra de Dios que, estaba Adán y Eva, ¿cierto? Luego está Caín y Abel, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios en Génesis 4, ¿cierto? Entonces la historia de Caín y Abel que están en Génesis 4, que uno era labrador de la tierra. ¿Cuál era el labrador de la tierra? Abel, ¿cierto? Abel. Y Caín era pastor de ovejas. Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas, sí señor. Entonces, pero el Señor miraba con agrado la ofrenda de Abel, pero no miraba con agrado la ofrenda de Caín, ¿cierto? Dice la palabra que debido a eso, pues el semblante de Caín cayó, se llenó de envidia por su hermano y a tal punto que lo mató, ¿cierto que sí? Entonces, a partir de ahí pasa un tiempo y el Señor les da un sustituto a ellos, que es de donde viene todo ese linaje de ellos, ¿cierto? Yo les traje acá un material para que nosotros lo miremos y para que comencemos así como a mirar a ver ¿cierto? ¿Cuántas personas habrán? Gaby, ¿me ayudas, porfa? ¿Me ayudas a repartirlo, porfa? ¿Todos tienen lapiceros? Sí. Acá hay más, Gaby. Yo tengo lapiceros también. ¿Quién falta por lapicero? ¿Alguien más? ¿Otro? ¿Alguien más? ¿Quién más necesita? ¿Acá? ¿Alguien más? Toma, muñeca. No, Gaby tiene más, ¿no? Sí. Sí, si alcanza, sí.
Entonces, miremos a ver de pronto en qué punto estamos de conocimiento, ¿cierto? Hay varias, ese es como un organigrama acerca de ese linaje y de esa estructura, de dónde viene lo que es el pueblo y los grandes personajes que el Señor ha usado a través de la historia, ¿cierto que sí? Entonces, no importa lo que coloquemos ahí, simplemente, pero vamos a tratar de desarrollarlo y vamos a tratar de mirar, ¿cierto? Por medio de las Sagradas Escrituras, lo que nos representa esto ahí. Entonces, si quieren, lo pueden contestar, le pueden poner lo que ustedes crean que les... Recuerden que lo voy a calificar. Ahí tiene algunas pistas, ¿no? Abajito tiene unas pistas para que nosotros... Lo que el Señor ponga en su corazón, pastor. Ore, ore, ore. Sin recocha, por favor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos ahí? ¿Ya terminaron? Habilitando. ¿Ya terminamos todos? ¿Sí está bien? Ah, bueno. ¿A quién se le da el nombre de sustituto? En qué parte de la palabra de Dios dice, era el nombre de él y dice, porque fue sustituido? Génesis 4:25, Monis. Sí, claro. Claro, claro, para eso es para investigar, claro.
O sea, miramos. ¿Cómo vamos ahí? ¿Vamos bien? Los niños, y ahí donde uno ve que no hemos perdido el tiempo. Mire que los niños ya respondieron todo. Nosotros hicimos un estudio muy bonito, los profesoras, mi esposa y la profesora Marcela, hicimos un estudio muy bonito con los niños acerca del Génesis. Y lo vimos todo, pues no todo, pero tratamos de cubrir los eventos más importantes, los personajes más importantes. Y créame que eso nos sirvió muchísimo a nosotros, yo sé que no solamente a mí, sino a ellas también. Nos sirvió mucho para conocer y para poder interpretar lo que es la Sagrada Escrituras cuando el Señor Jesús vino y habló, cuando Él decía, porque escrito está, ¿cierto? En Hebreos decía, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, ¿en qué momento creyó Abraham? ¿Cierto? Entonces, a través de la historia de Génesis, nosotros pudimos ver en qué momento fue que él creyó y por qué creyó, cuál fue ese acontecimiento que hubo ahí, ¿verdad? Entonces, ese Génesis es muy bonito porque nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas de ahí en adelante relacionadas con las Sagradas Escrituras o las palabras del Señor Jesús adelante. ¿Ya terminamos? Bueno, sigamos entonces. Vamos a responderlo. Bueno, en el principio entonces tenemos que Adán y Eva, ¿cierto? Ellos tuvieron 3 hijos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos 3 hijos? Caín, Set y Abel. Set dice ahí que fue un sustituto, ¿cierto? En la palabra de Dios en Génesis 4:25 dice esto. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, ¿cierto? Ese es el nombre del que está ahí. Dice entonces, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. O sea, el Señor le sustituyó a Abel, ¿cierto? Y dijo, a quien mató Caín, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Mire que si ustedes analizan todas estas cosas, podemos ver que desde un principio, los que vienen de ese linaje, los que son hijos de Dios, ya tienen algo en su corazón. ¿Qué es lo que los representa a los hijos de Dios? Invocar el nombre del Señor. ¿Ve? Invocar el nombre del Señor. Por eso el Señor decía, yo mismo que os hablo, estaré presente, dice el Señor, y les daré a conocer mi nombre. ¿Cierto que sí? Entonces, bueno, ¿qué más sigue ahí? Abajo dice, de la línea de Set, de esa línea de Set, viene un varón justo. Dice que ese varón justo caminó con Dios, ¿cierto? Caminaba con el Señor. ¿Quién era ese varón justo? Era Noé. Claro. Varón justo que caminaba con Dios, dice la palabra de Dios. También, pero estamos hablando básicamente del linaje y de cómo se pobló la tierra, ¿cierto? Sí, y creo que, pero creo que no tuvo descendencia, ¿o sí?
Bueno, pero eso dice la palabra de Dios, que fue un varón justo que caminaba con Dios. Entonces, Noé, sí. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, resulta que Noé también tuvo 3 hijos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los 3 hijos de Noé? Jafet, ¿cierto? De Jafet, dice la palabra de Dios, que de la descendencia de Jafet fueron pobladas todas las costas. Porque recuerde que después del diluvio, el Señor tuvo misericordia, ¿cierto? Y ellos llegaron a tierra firme. Después de que ellos llegan a tierra firme, se comienzan a poblar la tierra. ¿Cuántas personas se salvaron de ese diluvio? 8 personas. ¿Cuáles fueron esas 8 personas? Ajá. Noé, su esposa, los 3 hijos y las esposas de los 3 hijos, ¿cierto? Bueno, después de que ellos comienzan a poblar la tierra, dice también que de la descendencia bueno, ya dijimos que de Jafet se poblaron todas las costas, ¿verdad? De la descendencia de Cam, con Cam pasó algo muy, muy particular. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con Cam? Estamos tratando de recordar un poquito la historia. Él dice que Cam una vez estaba ya después de que ellos poblaron porque Noé era labrador de la tierra, era agricultor por naturaleza, eso era lo que él hacía, era labrador. Y él plantó ¿cómo se llama? Unas viñas, exacto. Ajá. Él plantó unas viñas y recogió un vino y él se embriagó un día. Dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios que él quedó tendido borracho, embriagado, y vino Cam y vio la desnudez de su padre. Entonces él fue y le dijo a sus hermanos, y sus hermanos vinieron con el manto y se vieron hacia atrás y cubrieron a su padre. Resulta que cuando él se despierta, él se da cuenta de lo que hizo su hijo y dice, maldito seas ¿qué? Dice, maldito seas Canaán. Y eso es algo que yo quiero aclarar un poquito porque siempre hemos tenido la tendencia de que Noé maldijo a Can, y él no maldijo a Can, él maldijo a Canaán, que era la descendencia de Can, ¿verdad que sí? O sea que tenemos claro eso, ¿no? Que él no maldijo al hijo, sino la descendencia de su hijo, ¿cierto que sí? Bueno, y de Sem, que era el otro hijo de Noé, fue de donde sigue ese linaje, porque ahí de esa descendencia viene Tare. Sí. El otro hijo es Sem y viene la descendencia de Tare. ¿Quién era Tare? Sí, señor, bien pues. Ya lo hemos visto, ¿cierto? De pronto algunos no lo han visto. De pronto algunos no lo tienen claro. Dice, leamos un momentito ahí en Levítico 18. 18:7 está, y creo que hay otro pasaje también que lo dice. 20 también lo dice. Pero hay un pasaje que lo dice mucho más claro, que dice que no te acostarás con la mujer de tu padre, la desnudez de tu padre es. ¿Cierto? No te acostarás, dice, sí, dice, para que quede claro esa parte dice Levíticos, ¿por qué lo maldijo? ¿Cierto? Dice, no te acostarás con la mujer de tu padre, la desnudez de tu padre es. ¿Cierto? Correcto. Entonces ahí el pasaje claramente explica qué es la desnudez, porque muchos han tomado este pasaje como que Cam o lo vio desnudo o como que Cam de pronto lo violó. Algunos lo han dicho que Cam de pronto tuvo alguna relación con el papá.
Pero no, eso no dice la palabra de Dios. La palabra dice que él vio la desnudez de su padre. Y el término ver la desnudez de su padre es eso que está escrito ahí, en Levítico 20. O sea que lo que pasó allí fue que Cam se acostó con la mujer del papá. Por eso vio la desnudez de su padre. Es para que quede claro ese pasaje y no tengamos dudas al respecto, porque la explicación está en la palabra de Dios, ¿no? Gracias, Machito. Muchas gracias, pastor, por la aclaración. Muchas gracias. Bueno, entonces estábamos en Tare, ¿cierto? Que de la descendencia de Sem nació Tare. Tare era el papá de Abraham, de Nacor y de Harán. El hijo que tuvo Harán se llamó Lot, pero resulta que dice la palabra de Dios que Harán murió murió joven, antes de que su padre muriera. Por eso Abraham toma a Lot. Cuando el Señor le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y él toma a Lot, porque él estaba solo. Bueno, entonces, yo quería también nombrarles, o nombramos también la descendencia de Cam, porque de la descendencia de Cam viene algo muy particular. Es una historia muy influyente dentro de la historia del pueblo de Dios, porque de la descendencia de Cam, él tuvo varios hijos, uno que era Canaán, ¿cierto? Tuvo, ¿cuál es el otro? Tuvo a Cus, y Cus engendró, Marceleta sí se sabe a quién engendró a Cus, ¿cierto? Bueno, engendró a Nimrod. Dice la palabra de Dios que Nimrod, el Señor, era un hombre guerrero, ¿cierto? Luchador. Y dice la palabra de Dios que fue el primer poderoso de la tierra. A tal punto que este ya quería ser Dios en algún momento. Y de ahí viene lo que es la torre de Babel, porque él dice que voy a construir una torre, ¿cierto? Que va a llegar hasta el cielo para ser igual a Dios. Eso era lo que ellos pensaban, ¿cierto? Este Nimrod hizo mucha maldad en la tierra. Su corazón era muy malo. De hecho, cuando ahorita vamos a ver algunos mapas, yo les traje unos mapas para que nos ubiquemos un poquito en toda esa parte geográfica de lo que de donde se formaron ellos. Pero básicamente lo que quiero darles a entender es que de ahí, de esa Babel, de esa tierra, surge un imperio más adelante que se llama el Imperio Babilónico. No sé si ustedes habían escuchado acerca del Imperio Babilónico, pero viene de allí, de la tierra de Babel. Ese imperio babilónico hizo mucho daño también al pueblo de Israel. Sí, pastor. Sí, muchas gracias por aclararme. Sí, porque básicamente recuerda que cuando ellos quisieron hacer esa torre, el Señor dice que Él bajó y confundió las lenguas, confundió los idiomas, o sea, confundió y que cada uno ya no se entendieran entre ellos. Es de ahí de donde vienen todas las idiomas y las lenguas que hablamos en nosotros en este momento, actualmente, ¿cierto? Entonces es de ahí. Y luego eso se convierte en todo un imperio. Y de hecho, de donde sale Abraham, que es de Ur de los Caldeos, es una ciudad babilónica, es una ciudad que pertenecía a esa región de Babilonia en ese tiempo, ¿cierto? ¿Qué más sigue diciendo acá? Bueno, vamos por dónde, de la descendencia de Sem, entonces viene Abraham, ¿cierto? Que es el padre de muchedumbre de gentes, que fue una promesa que el Señor le hizo a Abraham, ¿verdad? Le dice, tú serás padre de muchedumbre de gentes. Y de ahí viene la descendencia de Abraham. Abraham tuvo dos mujeres. ¿Cuáles fueron esas dos mujeres? Sara y Agar. Pero ¿quién era Agar? Era la sierva o la esclava, era la sierva de Sara, su esposa, ¿cierto? Pero ¿qué pasó ahí? Yo no sé si ustedes recuerdan. Como Sara no era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces, ¿qué pasó? Sí.
Él le hizo la promesa y le dijo que como no podía tener hijos, él iba a hacer una promesa de que la simiente de Abraham con su esposa iban a ser un linaje, iban a ser una descendencia, ¿cierto? Y ahí es donde nace Isaac. Quiero aclarar también que Abraham tuvo otra esposa que se llamaba Setura. Sí, sí. Pero Setura viene ya después de que muere Sara, porque Sara muere como alrededor de los 127 años, ella vivió 127 años, y luego después él entra como en ese luto, pero después él conoce a Setura y con Setura tiene otros hijos. Sí. Pero quiero centrarme en la descendencia de Agar y de Isaac. ¿Sí? ¿Por qué Agar? ¿Por qué nombró a Agar? Agar tiene un papel muy importante en la historia del pueblo, porque de ahí se desprenden dos. Se desprende el linaje de los árabes, que es toda la descendencia de Ismael, ¿cierto? Porque Agar, recuerden que el hijo de Agar era Ismael. Los hijos de la desobediencia. De hecho, mire, estas personas dicen que ellos, ¿cierto? Por ser el primogénito Ismael, ellos tienen la razón, o sea, ellos tienen el derecho a esa primogenitura. Por eso ellos dicen que ellos son el pueblo escogido de Dios, porque ellos son el linaje del primogénito. Pero la palabra de Dios nunca dice que hubiera sido de eso, dice de la promesa. Y de hecho, cuando el Señor más adelante, el Señor le habla también a Isaac y le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Sí. La promesa era esa, entre Sara y Abraham. Exacto. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros cómo venimos hasta ahora? Estamos entendiendo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Parece bien que sí? ¿O tienes alguna duda? ¿Está bien? Bueno, entonces sigamos entonces. ¿Qué más sigue acá? Entonces tenemos la sierva egipcia, que era Agar, Sara, que era la esposa de Abraham, Sara tiene a Isaac, Agar tiene a Ismael, y de Isaac salen dos también, ¿cierto? Dice que, ¿cómo era que llamaba la esposa de Isaac? ¿Ustedes recuerdan a Isaac? Rebeca, muy bien, se llamaba Rebeca. Resulta que Rebeca también era estéril, y el Señor le hace una promesa también. Y dice que la descendencia de Rebeca iban a nacer dos también. Resulta que ella queda en embarazo de unos gemelos. ¿Gemelos o mellizos? ¿Cómo eran? Mellizos. Porque y de hecho cuando nace, el primero venía agarrado. Sí, y Jacob venía agarrado del talón de Esaú, sí. Bueno. Y de la descendencia de Jacob es que vienen las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Bueno, entonces hasta aquí tenemos más o menos organizado un poquito lo que representa esa descendencia, ¿cierto? Los personajes más influyentes, más importantes, tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? La palabra de Dios también dice que Él es el Dios de ellos, ¿cierto? El Dios de nosotros. Dice, yo soy un Dios vivo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Lo nombra muchísimas veces en las Escrituras. Siempre. Nunca dice Dios de Ismael. Siempre dice es el hijo de la desobediencia, ¿cierto? Entonces yo quiero mostrarles porque a partir de Abraham, quiero hablarles un poquito más acerca de Abraham. Abraham dice la palabra de Dios que el Señor los llamó, ¿cierto? Él habitaba en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos, que es básicamente la parte de abajo de Babilonia. Babilonia es toda la región de Irak en este momento. Ahorita les voy a mostrar para que nos ubiquemos y para que entendamos un poquito de dónde viene toda esta historia. Pero él es una parte de Ur de los Caldeos, es una parte de Babilonia, y él sale de su tierra y de su parentela, ¿cierto? Porque el Señor se lo dice, y hace un recorrido. Dice que tiene que ir hasta Canaán, y él hace un recorrido largo y él cruza un río.
De hecho, en las Sagradas Escrituras eso representa también muchas cosas, porque él vivía en Ur de los Caldeos y Ur de los Caldeos, como dice el pastor, era una tierra llena de idolatría. Ellos no conocían al Dios de nosotros, ellos no lo conocían. Al único Dios, ellos no conocían al único Dios. De hecho, eso dice la palabra de Dios, que él, el Señor, le dijo a Abraham que tenía que cruzar ese río. O sea, él, al cruzar ese río iba a conocer al único Dios verdadero. Y él cruza el río Éufrates y pasa al otro lado y sigue su recorrido. Algunas personas piensan que eso fue como un bautismo también para él, ¿no? Porque representa un nacimiento nuevo para en ese tiempo, ¿no? Y de ahí donde viene toda esa tradición de los bautismos y del nacimiento nuevo. El pueblo de Israel toma toda esa tradición, ¿cierto? Y representa el nacimiento nuevo. Nosotros en la actualidad ya sabemos cuál es el nacimiento nuevo, ¿cierto? Cuál es el agua que nos lava a nosotros y el que nos da vida, ¿cierto que sí? Que es el verdadero conocimiento, sumergirnos en el Señor Jesús. Ese es el verdadero bautismo, el verdadero nacimiento nuevo. Entonces veamos un poquito estas diapositivas para que veamos el recorrido que hace Abraham. Ponga esta de acá, Liz, por favor. Hermana Lice, por favor, ponga esta de acá. Eso. Bueno, venga, yo les apago un poquito la luz. ¿Sí puedo apagar la luz? ¿Sí? ¿Así? Así está bien, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esta parte de acá. Voy a explicarles un poquito. Esto es Ur de los Caldeos, ¿cierto? Esto es lo que era la antigua Irak y acá más arribita está Irán. Esto es lo que representa anteriormente o ahora, en la actualidad, esto es el Kuwait, que le llamamos nosotros en este momento. Pero Ur de los Caldeos estaba aquí. Y esta es la región de Babilonia. Todo esto se convierte en un imperio más adelante. Y esa línea roja es el recorrido que hace Abraham desde Ur de los Caldeos para llegar a la tierra prometida. Este es Egipto, pero la tierra de Israel es toda esta zona que está aquí. ¿Sí alcanzan a mirar un poquito? Sí. Sí, dice la palabra de Dios que él salió de Ur de los Caldeos y llegó a Harán. Harán es la parte de acá arriba, esta que está acá. Ese punto es Harán. Pero él dice que él no se quedó ahí. Él siguió su recorrido y llegó y bajó hasta Egipto. Y de Egipto se devolvió nuevamente a Canaán. Canaán era esta parte de acá. Y él se asienta en una región que se llama Hebrón. No sé si ustedes han escuchado Hebrón. Bueno, él se asienta en esa región de Hebrón. Es toda esta parte. Por acá está Zoar y toda esta región de los Sodoma y Gomorra. Toda esta región. Hay una parte en la historia que dice que él iba con Lot, ¿cierto? Y que ellos llegaron a tener tantas propiedades y tantas ganado que los pastores de ambos ya se peleaban por tener, porque se mezclaban y todo. Entonces Abraham le dijo a Lot, lo llamó y le dijo, mira, no peleemos entre nosotros dos, ¿sí? Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si yo a la izquierda, tú a la derecha, para que no peleemos entre esto. Entonces dice Lot que él vio la llanura del río Jordán y se fue para allá. O sea, lo primero que él vio fue lo más bonito y se fue para allá. Pero él asentó sus tierras, asentó sus rebaños y sus carpas, las asentó hasta llegar a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Hay una parte en la escritura también donde dice que él... hubo una guerra porque en esta región habían 5 reinados y 2 de ellos estaban peleando. Entonces lo tomaron prisionero a él y dice la palabra que uno de ellos bajó y le dijo a Abraham el hebreo que habían tomado por rehén a su sobrino, a su pariente, y él se armó con 300 siervos que tenía, ¿cierto? Y se fue a rescatarlo. Y cuando él vence y trae y recupera todo lo que es los bienes y las propiedades y la gente, las mujeres y todos los niños que se habían llevado ellos, porque todo esto lo tomaron como botín. Y cuando él venía, dice la palabra de Dios que se le presentó el rey de Salem, ¿cierto? Y él le dio
diezmo de todo el botín, pero él dijo muy claramente, yo no voy a tomar nada de ese botín, ¿cierto? Solamente lo que consumieron los jóvenes y los demás, porque él no iba solo, él iba con otros dos. Bueno, sigamos acá. Pasa la otra diapositiva, Liz, por favor. Hermana Lisette, pone esta. Esta es la región, este es más o menos lo mismo, mira. Este es el río Éufrates, y él estando aquí, él pasa por acá y sigue adelante hasta llegar a Parán Arán y luego baja hasta la región de Egipto, ¿cierto? Y luego se devuelve hasta Canaán. Esta parte está como más legible. Pasa otra, por favor. Bueno, esta básicamente es lo mismo. Acá tenemos otra ruta. Esta es la misma ruta que hace Abraham, la roja. No sé si ustedes alcanzan a ver esta moradita que está acá. Esta es la que hizo Jacob. Recuerde que Jacob estaba en esta parte y hay un momento en la historia en que hubo un hambre muy tremenda en la tierra y José ya estaba en Egipto, ya era el segundo al mando después del faraón, ¿cierto? Y ellos vienen de acá hasta Egipto. Y lo que hace Moisés es esto. Cuando Moisés liberta al pueblo y lo saca de Egipto, esta es la tierra que supuestamente el Señor les prometió a ellos, ¿verdad? Pero Moisés no hace esta línea acá. Por orden del Señor, Él los lleva a vagar 40 años en el desierto. Esta parte es la región de Arabia. Entonces, miren, todo esto miren todo el recorrido que hicieron ellos acá. ¿Sí alcanzan a ver? Bueno, esta línea, en vez de salir aquí derecho, que estaba mucho más cerca, pero el Señor les dijo, los mandó por ahí para que ellos no se devolvieran, para que ellos pensaran que estaban cerca y se pudieran devolver. Entonces los lleva a todo esto y luego que están acá, los devuelve otra vez por esta línea hasta que finalmente llegan a Canaán. ¿Ven? Pásame otra. Venga, yo miro. Sí, perdone. Esta parte es la parte de Arabia y esta es la parte. Sí, todo esto es el desierto, mira, es que esto es el desierto. Todo esto es el desierto, toda esta parte que está acá. Pásame otra diapositiva y yo les voy a enseñar más o menos dónde estamos ubicados. Muéstrame esta que está allá. Bueno, yo creo que aquí, esta es el Golfo actual, este es el Medio Oriente. Entonces tenemos acá, miren toda la región de Arabia Saudita, ¿cierto? Este acá es Ur de los Caldeos más o menos, ¿verdad? Y él sube hasta allá. Miren lo que es la región de Babilonia, todo esto. ¿Ven? Toda esa región de Babilonia. Esta era lo que... sí, señor, gracias. Esta es aquí más o menos era donde estaba situado Ur de los Caldeos y él sube hasta acá, ¿cierto? Luego baja a Egipto y luego llega aquí a Israel. Esto moradito que se ve aquí es la Israel actual. Es la Israel actual. Este es Egipto. ¿Qué más tenemos por acá? Irak. Este es Jordania. Jordan, que le llaman. Arriba este es Siria. ¿Cierto que sí? Este es, adivinen qué es este. Sí, Emiratos Árabes. Mire que no estábamos ni muy lejos de Ur de los Caldeos. Omán, Yemen. ¿Qué más hay por acá? Turquía. Toda esta región que está acá es el Asia Menor, de la que habla la palabra de Dios en la Escritura con Pablo. Pablo caminaba todo esto, el Asia Menor, predicando la palabra de Dios. ¿Señor? Sí. Esta parte de acá, ellos estaban aquí en Egipto y caminaron toda esta parte de acá. Esta es la península del Sinaí, sí. Y esto que está aquí es el Mar Rojo.
Este es el Mar Rojo, esta parte que está acá. Sí. Y ellos pasaron por aquí, pero en vez de seguir acá derecho, el Señor los trajo a vagar 40 años por esta parte de acá abajo. ¿Ve? Por el desierto de la península, sí, Señor. Muéstrame la otra, que la otra está un poco más clara, más cerca. Esta. Bueno, esta está mucho más cerca, esta está más agrandada acá. Esta es la península del Sinaí, ¿no? Lo que estábamos viendo ahorita. Este es el Mar Rojo, ellos cruzan acá y pasan aquí. Esta es la famosa pelea entre Palestina y Israel. Miren Israel lo que es, y este blanquito que se ve aquí es Palestina. Esta es la famosa franja de Gaza. Ahí está la pelea de ellos toda la vida, peleando por la tierra. Siria, Líbano. Este es Siria y este es Líbano. Irak, Irán, Turquía, Kuwait aquí chiquito. Entonces ya más o menos nos ubicamos qué fue lo que hizo Abraham, ¿cierto? ¿Cuál fue el recorrido del pueblo de Israel? Moisés pasó por aquí hasta acá, ¿cierto? Y Jacob estaba aquí Jacob estaba aquí con el pueblo y bajó hasta acá, hasta Egipto, donde estaba José. Ya, Liz. Entonces, eso nos ilustra un poquito a nosotros, porque a veces nosotros escuchamos acerca del pueblo y decimos, no, es que sí, es que salió de Ur de los Caldeos, es que está Egipto, pero no como que no nos centramos en qué parte estamos. No, es arriba de Kuwait, es un poquito más arriba, pero aún sigue siendo parte de Irak. No, ellos se asientan en Ur de los Caldeos, pero él viene de Babilonia, porque él pasa de Babilonia a Ur de los Caldeos, de una ciudad sumeria, dice la palabra de Dios, que él viene de una ciudad sumeria de Babilonia. Sí, claro. ¿Cuál? Ok. ¿Cuál? ¿Esta? Póngame esta un momentico, Liz. Ponga esta y luego me pone esta, para explicarle a Vivian. Estábamos hablando que Ur de los Caldeos, ¿cierto? De la parte donde el Señor llama a Abraham, es esta región de aquí. Kuwait es como esta parte de acá, mira, esta parte de aquí. Y aquí limita con toda esta región, es la región de Irak. ¿Cierto que sí? Y él sale de aquí, cruza el Éufrates, que es esta lineecita verde que está aquí, chiquita, ¿cierto? Él cruza el Éufrates y sigue adelante hasta llegar a Paran Aram, la región de Aram. Llega hasta aquí. Y de aquí él baja toda esta parte de acá, baja por la tierra de Canaán, que era toda esta región de aquí, y llega hasta Egipto. Y de Egipto él se devuelve hasta la región, hasta sentarse en la región de Hebrón. Sí. Esto es Turquía, Siria, este es Líbano, este es Siria, este es Líbano, y todo esto es Irak. Esto es lo que se convierte, Babilonia es lo que se convierte más adelante en el imperio babilónico. Recuerda que el imperio babilónico, cuando los dos reinos de Israel, cuando el reino de Israel se divide en dos, norte y sur, ponle la otra diapositiva, Liz, por favor. Llega un momento en que el imperio babilónico llega, después de que muere Salomón, que eso lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Esta. Vivian, mira. Este es Kuwait. Y aquí más o menos estaba situado Ur de los Caldeos, que fue la diapositiva que vimos ahora en el mapa. Entonces él sale de aquí y llega hasta la región de Siria, ¿cierto? Sí. Sube por aquí por Irak
llega hasta acá y luego baja y atraviesa todo lo que es la región de Hebrón, ¿sí? En ese tiempo, Canaán, que estaba por aquí, llega hasta Egipto y de Egipto él se devuelve hasta Canaán. Ese es el recorrido más o menos que hace Abraham. Ese es el mapa actual. Sí. Pero aquí traje unos mapitas de pronto que te puedas ubicar mejor. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Nos ubicamos? ¿Sí nos ubicamos? ¿Cuál? Canaán es Egipto, es Israel. Israel. Bueno, yo les traje también un video que habla acerca de la historia, ya partiendo desde Abraham, la parte cuando muere Sara y él tiene ya a Isaac. Isaac toma mujer de la tierra, de su parentela, ¿cierto? Y luego sigue Jacob. Es un videito corto de unos 20 minuticos. No sé si ustedes quieran que se los puedo compartir a ustedes. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vemos ese video? Presten harta atención porque en este video se desarrolla todo lo que es Génesis 23. Génesis 23 y 24. Voy a hacer preguntas acerca de Génesis 23, 24. El video.